No lo vas a creer, pero esta historia es completamente real. Se trata de don Emilio, un carpintero jubilado de Medellín, 67 años viudo, desde hace 5 con la mirada cansada, de quien ha dejado de esperar algo nuevo de la vida. Durante años su cuerpo le habló con silencios. Las mañanas sin erecciones, las noches llenas de excusas y la frustración silenciosa de saber que su hombría antes tan presente parecía haberse marchado para siempre. Hasta que una noche cualquiera, mientras revisaba una vieja caja de recuerdos de su esposa fallecida, encontró un papel arrugado entre las páginas de un libro de cocina. En él, escrito con la letra suave y firme de ella, decía: «Si algún día te sientes débil, prepara esta bebida como antes». Una bebida simple, hecha con ingredientes de la cocina: yema de huevo, ajo, jengibre, canela. Nada de pastillas, nada de procedimientos médicos. Solo naturaleza pura. Y lo más increíble, después de beberla, en menos de 1 minuto, su cuerpo respondió con una fuerza que no sentía desde sus 40. Si alguna vez has sentido que tu cuerpo te está fallando, quédate hasta el final. Y si alguna vez viviste algo así, comenta abajo. Lo entiendo. Dale like y suscríbete porque esta historia apenas comienza. Durante décadas, don Emilio fue conocido en su barrio como el toro silencioso. No por fanfarronería, sino porque hasta bien pasados los 50 conservaba una vitalidad envidiable. La pasión no se apagó con los años, hasta que lo hizo. Todo comenzó sutilmente. Una mañana sin erección, luego otra. Después vinieron las noches donde su cuerpo simplemente no respondía sin explicación, sin previo aviso. Al principio se dijo que era el estrés o el cansancio. Pero a los 62, el silencio bajo las sábanas se volvió constante. Lucía, una mujer encantadora, 15 años menor, comenzó a visitarlo más seguido. Había química entre ellos, sonrisas tímidas, bromas que escondían deseo. Emilio sintió que quizá la vida le daba una segunda oportunidad. Preparó todo: cena, velas, música suave. Pero cuando el momento llegó, no pasó nada. Fue como si su cuerpo le hubiese abandonado en el preciso instante donde más necesitaba sentirse hombre. Intentó disimularlo, culpó al vino, al nerviosismo. Pero por dentro se derrumbó. Aquella noche, mientras Lucía dormía en el sofá, él se encerró en el baño y se miró fijamente al espejo. «¿Ya no soy un hombre?», se preguntó con rabia y tristeza contenida. Desesperado, al día siguiente fue a la farmacia. Compró pastillas de esas que prometen milagros. Las tomó en secreto con miedo. La primera funcionó. Más o menos. La segunda le dio taquicardia. Y la tercera una baja de presión tan fuerte que terminó en urgencias. El médico fue claro: «Con tu edad y antecedentes cardíacos eso puede matarte». Así no solo perdió la fuerza, sino también la esperanza. Durante semanas evitó a Lucía. No contestaba llamadas, no salía de casa. Se sumergió en su taller, fabricando muebles que nadie le había pedido, solo para no pensar. Hasta que una tarde gris, decidió abrir una caja de madera donde su esposa guardaba sus cuadernos de cocina. Entre recetas de arepas y sopas, encontró una hoja desgastada y amarilla donde ella había escrito a mano una fórmula sencilla con una frase que le caló el alma. «Si alguna vez sientes que estás perdiendo tu fuerza, prueba esto. La naturaleza no olvida». Fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. Y lo que don Emilio no sabía en ese momento era que esa bebida ancestral sencilla y olvidada sería capaz de encender algo en su interior que ni la medicina moderna pudo despertar. Lo descubrirás en la siguiente parte. La cocina olía a madera antigua y recuerdos. Era como si Clara, la esposa de don Emilio, aún habitara ese espacio con su presencia silenciosa. Los frascos de vidrio seguían ordenados en la repisa, cada uno con una etiqueta escrita a mano,
y los utensilios colgaban del mismo gancho donde los había dejado años atrás. Pero lo que Emilio tenía en sus manos era más que un trozo de papel. Era una puerta abierta al pasado. La letra delicada de Clara decía: «Bebe esto en la manana. Te recordará quién eres». La receta parecía sencilla, casi inocente: una yema de huevo, un diente de ajo rallado, un trozo de jengibre, canela, en polvo, cúrcuma, pimienta negra, leche caliente, limón y una cucharadita de miel. Pero para Emilio, cada ingrediente tenía una historia. La yema le recordaba los desayunos que Clara le preparaba cuando aún trabajaba en el taller. El ajo, los inviernos, donde ella lo cuidaba con sopas calientes. La canela, el aroma dulce que solía acompañarla cuando horneaba pan. No lo pensó mucho. Algo en su interior le decía que debía hacerlo, aunque no supiera bien por qué. Se colocó el delantal viejo que aún colgaba detrás de la puerta, encendió la luz amarilla de la cocina y empezó a preparar la mezcla. Separó con cuidado la yema de un huevo fresco y la colocó en una taza limpia. Luego peló el ajo, lo rayó finamente y sintió como el olor fuerte llenaba el aire. El jengibre lo cortó con manos temblorosas, tratando de no pensar en las veces que Clara le decía que el jengibre calienta hasta Baimo atón el alma. Machacó un trozo de canela con el fondo de una taza de café y agregó media cucharadita a la mezcla. Luego añadió cúrcuma, una pizca de pimienta negra y calentó una taza de leche de almendras porque era la única que tenía. Mientras vertía la leche caliente sobre los ingredientes, el vapor le empañó los lentes y por un momento sintió que todo se detenía. Remó violentamente y exprimió el jugo de medio limón. Finalmente, añadió una cucharadita de miel cruda, revolvió una vez más y se quedó observando el líquido dorado que humeaba ante él. Se sentó en silencio. La taza entre las manos parecía arder, pero no en un mal sentido. Era como si sostuviera algo sagrado. Al mirar al retrato de Clara en la pared, sintió un nudo en la garganta y sin más cerró los ojos y bebió. El sabor era fuerte, terroso, con notas dulces y picantes. Nada agradable al paladar moderno, pero profundamente reconfortante. Mientras tragaba el último sorbo, algo comenzó a cambiar. Un calor tenue le recorrió el pecho, luego bajó por el abdomen. No era una sensación común. Era como si una chispa hubiera encendido una maquinaria olvidada dentro de él. No hubo fuegos artificiales ni milagros de película, pero sí una certeza creciente de que su cuerpo de algún modo empezaba a responder. Emilio se levantó camino por la cocina y por primera vez en mucho tiempo no se sintió viejo. Se sintió presente, y mientras apagaba la luz y se dirigían a su habitación, una sola idea se instaló en su mente: si esto funciona, puede que mi vida no haya terminado todavía. Continuará en la siguiente parte, porque lo que sucedió en los 3 días posteriores fue más allá de lo que Emilio esperaba, y cambió su destino de una forma que ni él mismo creería. A la mañana siguiente, Emilio despertó antes del amanecer con una sensación rara. No era solo el recuerdo del calor que sintió la noche anterior. Era algo físico, como si el cuerpo dormido durante años hubiera empezado a estirarse desde adentro. Se levantó sin dolor en las rodillas, camino hasta la cocina sin arrastrar los pies. Y cuando se miró al espejo del vano, notó algo diferente en su mirada. No era juventud, pero tampoco resignación. Era presencia. Volvió a preparar la bebida. Esta vez con manos firmes. Ya no temblaba. Recordaba cada paso como si lo hubiera hecho toda la vida. Al beberla, sintió de nuevo ese calor que nacía en el estómago y se expandía como un fuego tranquilo por el pecho, los brazos, la espalda. Era como si la mezcla hablara directamente con su sangre. Lo que Emilio no sabía es que cada uno de esos ingredientes tenía un rol específico en la bioquímica de su cuerpo. La yema de huevo, por ejemplo, no era solo una fuente de energía.
era el detonante principal de la producción natural de testosterona. Contenía colesterol bueno necesario para fabricar hormonas sexuales. Además, estaba cargada de colina, vitamina DK2 y omega 3, nutrientes clave para reactivar las células de Leydig encargadas de convertir el colesterol en testosterona libre. El ajo, por su parte, no era un simple condimento. Cuando se raya o se machaca, libera una sustancia llamada alicina, un compuesto capaz de relajar los vasos sanguíneos, mejorar la circulación y aumentar la disponibilidad de óxido nítrico, el mismo compuesto que activan los medicamentos para la disfunción eréctil. Pero a diferencia de las pastillas, el ajo trabaja desde dentro sin forzar el cuerpo, sino restaurándolo. La canela, ese polvo dulce que muchos usan para adornar postres, tenía un efecto mucho más profundo. Ayudaba a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, lo cual reducía la inflamación interna y mejoraba la sensibilidad a la insulina. Esto significaba que la energía se aprovechaba mejor, que la circulación era más fluida y que el cuerpo podía mantener una erección sin esfuerzo ni ansiedad. El jengibre actuaba como un estimulante suave del sistema nervioso. Activaba las terminaciones nerviosas, mejoraba el flujo sanguíneo periférico y reducía los niveles de cortisol, la hormona del estrés que bloquea la testosterona. Por eso Emilio empezó a notar no solo cambios físicos, sino también emocionales. Dormía mejor, soñaba otra vez. Y lo más curioso, se sentía más ligero, como si algo viejo se estuviera despegando de su pecho. La cúrcuma y la pimienta negra eran una pareja inseparable. La cúrcuma, con su color dorado brillante, era un antiinflamatorio natural que reparaba los vasos sanguíneos y protegía el endotelio, la capa interna de las arterias. Pero su poder solo se liberaba con la ayuda de la piperina, el compuesto activo de la pimienta negra que multiplicaba su absorción hasta 2000%. La leche caliente no era solo un vehículo. Su temperatura ayudaba a activar los aceites esenciales de las especias y facilitaba su absorción en el sistema digestivo. Y la miel, además de aportar energía rápida, contenía minerales como el zinc, fundamentales para la producción hormonal y la salud reproductiva. Todo esto ocurría dentro del cuerpo de Emilio sin que él pudiera nombrarlo, pero lo sentía, lo sabía. En el tercer día, mientras caminaba por el mercado, Lucía lo llamó por teléfono. Le dijo que quería volver a verle, que extrañaba sus conversaciones. Emilio aceptó con una sonrisa que hacía tiempo no se dibujaba en su rostro. Esa noche se afeitó, se puso camisa y preparó una taza de la bebida como si fuera un ritual sagrado. Ya no era solo una receta de su esposa, era su propia decisión, su propia arma, y lo que sucedió esa noche marcó un antes y un después. No solo porque su cuerpo respondió, sino porque su alma despertó. Continuará en la siguiente parte, donde descubrirás cómo en solo 3 días Emilio pasó de la vergüenza al poder, y cómo esta transformación cambió la forma en que se miraba en el espejo. La tercera mañana comenzó diferente. Emilio se despertó antes que el sol, sin necesidad de alarma, sin pereza en el cuerpo. Pero lo más impactante no fue eso. Fue mirar hacia abajo y descubrir que su cuerpo había reaccionado como no lo hacía desde hacía años. Una erección espontánea, firme, natural, sin haberlo buscado. Se quedó quieto unos segundos, simplemente sintiendo su cuerpo como parte de sí mismo otra vez. No era solo físico, era emocional. Era como recuperar una parte perdida de su identidad. Durante el desayuno no paraba de sonreír. No por vanidad, sino por alivio, por la sensación de que el tiempo no lo había vencido. Esa misma tarde, mientras paseaba por el centro de Medellín, recibió una llamada de Lucía. Su voz sonaba suave, pero con una carga de deseo contenida.
Le dijo que si quería cenar esa noche. Emilio dudó por un instante, pero su voz salió firme. Claro que sí. Pasaron las horas como en un suspiro. Emilio se afeitó con cuidado, eligió una camisa limpia, se perfumó ligeramente. Y por supuesto, antes de salir preparó una vez más su bebida dorada. Esta vez la bebió con una intención distinta. Ya no era duda ni nostalgia. Era confianza. La cena fue sencilla, pero cálida. Lucía hablaba con una mezcla de ternura y curiosidad. Notaba algo diferente en Emilio. Más despierto, más presente, más seguro. Cuando terminaron de comer, se sentaron en el sofá a compartir recuerdos. Las manos se rozaron, los silencios se llenaron de tensión. Y en el momento justo cuando sus labios se encontraron, Emilio no pensó. Su cuerpo simplemente respondió. Pero no como antes, con miedo o con duda, sino con potencia, con firmeza, con esa claridad que solo da la certeza interna. Hicieron el amor despacio, sin prisa, pero con una intensidad que sorprendió a ambos. Lucía al final le murmuró al oído, no sabía que aún podía ser así. Y Emilio sonrió sin decir nada. Porque tampoco lo sabía. Hasta ahora, durante los días siguientes, su energía continuó creciendo. Dormía mejor, comía mejor, su digestión mejoraba, sus caminatas eran más largas. Y lo más importante, su ánimo cambió. Ya no evitaba las miradas, no bajaba la cabeza al hablar con otros hombres. Volvió al taller con ganas de construir, de crear, de ofrecer. El Emilio que había quedado atrás hace años estaba volviendo y con él su dignidad. La clave, aunque él no lo supiera, en términos médicos estaba en la circulación sanguínea. La mezcla que bebía cada mañana no solo despertaba su sistema hormonal, sino que desatascaba lo que estaba estancado. Los vasos sanguíneos empezaban a abrirse, la sangre fluía mejor, especialmente en las zonas que más lo necesitaban. El óxido nítrico aumentaba, el corazón trabajaba con menos esfuerzo. Y eso no solo se notaba en la cama, sino también en su respiración, en su paso al caminar, en la claridad mental. Muchos hombres, después de los 60, sufren sin saberlo de una mala circulación. Se sienten cansados, apáticos, sin deseo, y creen que es normal. Pero no lo es. Es un síntoma de que algo se está bloqueando, y el cuerpo, cuando recibe los nutrientes correctos, reacciona. No necesita magia, solo necesita que le quites los obstáculos y le des lo que la naturaleza ya creó para él. Emilio entendió eso no en libros ni en laboratorios. Lo entendió en su piel, en su respiración, en la mirada de Lucía, y sobre todo, en el reflejo de su espejo. Porque ahora al mirarse, ya no veía a un hombre derrotado. Veía a alguien que había decidido luchar, y había ganado. Pero esta historia no termina aquí. Porque no todo el mundo a su alrededor veía con buenos ojos su transformación. Y lo que ocurriría al día siguiente lo dejaría completamente desconcertado. Continuará en la siguiente parte, donde una voz inesperada pondrá en duda todo lo que Emilio creía haber recuperado. Al día siguiente de esa noche inolvidable, con Lucía, Emilio recibió una llamada que no esperaba. Era el doctor Andrés, su médico de cabecera, y también viejo amigo de juventud. Su tono era serio, casi frío. Emilio, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a mi consultorio esta tarde? Emilio sintió un leve escalofrío, pero aceptó sin pensarlo demasiado. Horas después, ya sentado frente al escritorio del doctor, escuchó algo que le dejó desconcertado. Me han llegado tus exámenes anteriores y algunos datos nuevos de tu presión y tu ritmo cardíaco, dijo Andrés. Y antes de que digas nada, quiero preguntarte directamente, ¿estás tomando alguna sustancia nueva o haciendo algo diferente? Emilio dudó un momento. No quería ocultarlo, pero tampoco quería parecer ingenuo. Le contó todo. La bebida, la receta, la historia de Clara,
los efectos que había sentido. El doctor Andrés se quedó en silencio. Luego, con una expresión, mezcla de preocupación y escepticismo, le dijo Emilio: «Lo que describes suena bien, pero debes tener cuidado. Tomar yema de huevo cruda puede exponerte a salmonela. El ajo en exceso puede irritarte el estómago. Y algunos de esos ingredientes, como la canela en grandes cantidades, pueden alterar la presión arterial. No todos los cuerpos reaccionan igual. Tú ya no tienes 30 años». Emilio escuchaba, pero algo en su interior se resistía. Esa bebida, más allá de sus ingredientes, le había devuelto algo que no encontraba en ningún frasco de medicina. Le había devuelto la fe en su cuerpo. Sin embargo, las palabras del doctor lo hicieron dudar. Esa noche no tomó la bebida, y al día siguiente tampoco. Fue como apagar una chispa. Volvió a sentirse pesado, con menos energía y con un vacío que no podía explicar. Lucía lo notó de inmediato. «Está raro», le dijo. «¿Qué pasa?». Emilio confesó la conversación con el doctor. Ella se quedó callada, lo miró a los ojos y dijo algo que le cambió el rumbo otra vez. «Escucha tu cuerpo, no solo los libros. Si algo te hace bien, no tienes que abandonarlo solo por miedo». Esa misma tarde, Lucía lo acompañó a hacerse un chequeo completo, esta vez en una clínica distinta. Análisis de sangre, presión, ritmo cardíaco, colesterol, todo. Los resultados que llegaron 2 días después sorprendieron incluso al nuevo médico. Todo estaba dentro de rangos normales. El colesterol bueno había subido. El malo había bajado. La presión se mantenía estable. La circulación era mejor. Y los niveles hormonales, aunque levemente, habían mejorado. El médico, joven pero atento, le preguntó: «¿Qué ha cambiado en tu rutina?». Emilio sonrió y le contó sobre la bebida, esta vez sin miedo. El médico asintió y dijo: «Parece que has encontrado una combinación que tu cuerpo reconoce. No hay magia, pero sí lógica biológica. Y lo más importante, te sientes bien. Eso es algo que ningún papel puede medir». Emilio salió de la clínica con la cabeza en alto. No porque desafiara a su viejo amigo, sino porque había aprendido una lección valiosa. Escuchar la ciencia es importante, pero escuchar el cuerpo lo es aún más. Él no estaba haciendo locuras. Estaba volviendo a su origen, a lo simple, a lo natural. Y aunque su médico de confianza no aprobara la receta, Emilio sabía que para él no era una bebida peligrosa. Era una bebida milagrosa. Una que no solo lo había despertado físicamente, sino que lo estaba devolviendo poco a poco a la vida. En la siguiente parte, descubrirás cómo la ciencia moderna explicó lo que su cuerpo ya sabía y por qué esta bebida, tan antigua como poderosa, tiene fundamentos que hasta los médicos empiezan a aceptar. Emilio no era científico, pero siempre había confiado en el sentido común. Y ahora, después de semanas de consumir aquella bebida dorada cada mañana, sentía en su cuerpo resultados que eran imposibles de ignorar. No era solo su función sexual la que había mejorado. Su energía era más estable, su humor más ligero, y hasta su memoria parecía más clara. Entonces, decidió hacer algo que nunca había hecho antes: investigar por su cuenta. Quería entender por qué esa receta, que parecía salida de un remedio casero de abuela, estaba transformando su salud. Lo primero que descubrió fue que todos los ingredientes tenían estudios científicos que los respaldaban. Por ejemplo, la yema de huevo no solo era segura cuando se manipulaba bien, sino que contenía colina, una sustancia esencial para la producción de acetilcolina, un neurotransmisor clave en la respuesta sexual. También aportaba vitamina D, que en hombres mayores está directamente relacionada con niveles más altos de testosterona. El ajo, por su parte, era un clásico de la medicina natural, pero también de la investigación moderna.
Estudios publicados en revistas de cardiología demostraban que el compuesto alicina podía mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos, reducir la presión arterial y aumentar el flujo sanguíneo. Justo lo que necesita un hombre que quiere recuperar su potencia sin recurrir a medicamentos artificiales. El jengibre era otra estrella. Un estudio realizado en 2018 con hombres de mediana edad mostró que el consumo regular de jengibre aumentaba la calidad del esperma, los niveles de testosterona y la sensibilidad de los nervios periféricos. Además, su efecto sobre el cortisol ayudaba a reducir el estrés, lo cual desbloqueaba el deseo sexual que muchos hombres mayores creen perdido para siempre. La canela no solo servía para dar sabor. Investigaciones revelaban que sus compuestos activos ayudaban a regular el azúcar en sangre, prevenir la resistencia a la insulina y mejorar la función vascular. En otras palabras, hacía que el cuerpo pudiera sostener una erección sin necesidad de empujes artificiales. La cúrcuma combinada con la pimienta negra multiplicaba su poder antiinflamatorio. Esto era crucial porque la inflamación crónica es uno de los grandes enemigos de la salud masculina. Afecta el corazón, los vasos sanguíneos, las hormonas y hasta el cerebro. Al reducirla, el cuerpo funciona mejor, con menos esfuerzo y mayor respuesta. Incluso el limón y la miel tenían su papel. El limón aportaba vitamina C, que apoya la producción de óxido nítrico y fortalece el sistema inmunológico. La miel, por su parte, no era solo un endulzante natural. Contenía antioxidantes minerales como el zinc y energía de rápida absorción ideal para hombres que buscan estar activos sin sobrecargar su digestión. Emilio leyó todo esto con los ojos muy abiertos. No eran teorías raras ni promesas sin base. Eran datos, estudios, universidades y revistas médicas que confirmaban lo que su cuerpo ya sabía, que los alimentos combinados con sabiduría pueden ser medicina. Y que a veces lo que parece simple es en realidad profundamente sofisticado. También encontró testimonios de otros hombres como él, mexicanos, colombianos, peruanos y estadounidenses mayores de 60 que contaban historias similares. No se trataba de milagros, sino de recuperar el control, de volver a confiar en uno mismo, de recordar que la potencia masculina no muere, solo se duerme cuando dejamos de cuidarnos. Y fue ahí cuando Emilio entendió la dimensión real de su descubrimiento. No era solo una bebida, era un acto de rebelión contra la resignación, una declaración de que envejecer no significa rendirse. En la siguiente parte descubrirás cómo Emilio usó este conocimiento no solo para seguir mejorando, sino para ayudar a otros hombres de su comunidad a reencontrarse con su energía, su deseo y su dignidad. Porque cuando un hombre se levanta, su mundo entero cambia. A veces, la vida nos empuja a creer que ya no hay vuelta atrás, que a cierta edad todo lo que queda es aceptar el desgaste, el silencio del cuerpo, la renuncia a los deseos más profundos. Pero la historia de don Emilio me recordó algo poderoso: no estamos rotos, solo estamos dormidos. Y con el mensaje correcto, con los nutrientes adecuados, con una decisión firme, el cuerpo despierta. Despierta el flujo, la testosterona, la sensibilidad, pero sobre todo, despierta el alma. Esta no es una fórmula mágica, es una elección diaria. Es mirar una taza caliente cada mañana y decir: hoy no me rindo, hoy me recuerdo, hoy me cuido. Y si él, a sus 67 años, pudo recuperar su virilidad, su energía y su dignidad con ingredientes que tenía olvidados en su cocina, ¿qué te lo impide a ti? Si esta historia te tocó de alguna forma, cuéntamelo en los comentarios. Escribe "estoy listo para volver" si sientes que este es tu momento. Dale like al video, compártelo con ese amigo o familiar que tal vez necesita escucharlo. Y suscríbete al canal
porque aún hay muchas formas naturales, reales y profundamente humanas de volver a sentirte hombre. Este fue solo el comienzo.